Listo. Prendelo, Gabriel. La prensa, por favor, en el sector del medio. Todas las cámaras y la prensa en el sector del medio, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, por los colegas periodistas. Muchas gracias por estar acá, por haber asistido a esta charla que vamos a tener, este intercambio que vamos a tener con Javier Milei, a quien agradecemos nuevamente por estar aquí en Tucumán. Bienvenido, Javier. Pues, se encuentra en el estrado el candidato a gobernador de Fuerza Republicana, el doctor Ricardo Bussi. Un fuerte aplauso para nuestro candidato a vicegobernador. También está presente Gerardo Wesen. Fuerte aplauso para Gerardo también. Nuestro representante del Tucumán. Y el próximo intendente de San Miguel de Tucumán, Eduardo Verón. Fuerte aplauso. Les voy a contar un poquito cómo va a ser la mecánica, chicos, ¿sí? Va a hablar, quien abre esto, va a ser el doctor Ricardo Bussi. Después va a hablar el diputado Javier Milei. Y después vamos a abrir la ronda a 5 preguntas por cuestiones de agenda. Javier tiene una agenda bastante complicada hoy. Así que bueno, los dejo con los protagonistas de este día. El doctor Ricardo Bussi. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día de particular alegría. Hoy es un día de particular alegría para Fuerza Republicana y para todo Tucumán. Ustedes saben que nosotros hemos abrazado las ideas de libertad que tan bien y tan insistentemente pregona Javier. Nosotros entendemos que Tucumán tiene un camino, tiene una salida, y esa salida son las ideas de libertad. Así que, sintiéndome enormemente comprometido con este proyecto y consustanciado con estas ideas, es que vamos a sacar sin lugar a dudas a esta provincia adelante, provincia que está gobernada hace 25 años por el peronismo y todos son testigos del abandono y la desidia que presenta nuestra provincia. La verdad es que me siento halagado, me siento reconfortado por la presencia de Javier, con quien me une una linda amistad, y este apoyo que viene a brindarnos para nosotros es importantísimo y es el envión que necesitamos para llegar a la gobernación de nuestra provincia. Con ustedes, el futuro presidente de la Nación. Buenos días. Muchas gracias a todos los que están presentes. Muchas gracias, querido Ricardo. Siempre es un placer para mí venir a Tucumán y compartir tiempo contigo, con tu familia, con la gente que trabaja contigo. Para mí es siempre un placer enorme. Me siento en casa. Aparte siendo la cuna de Alberti, ¿no? Básicamente lo que yo quiero contarles como marco general de lo que es nuestra visión es contar que estamos frente a lo que se denomina un cambio de época. Está acoplando, me parece. A ver, ahí va mejor. Los años de músico no fueron en vano. Básicamente es contarle la idea del cambio de época. La realidad es que Argentina, cuando abrazó las ideas de Alberti, la Constitución del 53 puesta en marcha en 1860 con la adhesión de Buenos Aires, Argentina, de ser un país de bárbaro, en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial. Es decir que nosotros ya hemos logrado ser potencia mundial y lo hemos hecho de la mano de las ideas de la libertad. En ese sentido, después Argentina comenzó paulatinamente a abrazar la idea de lo que yo denomino el modelo de la casta. El modelo de la casta se fundamenta en una frase que dice: donde hay una necesidad nace un derecho. Porque el problema es que las necesidades son infinitas
y los derechos hay que pagarlos. Y como los recursos son finitos, aparece una inconsistencia entre lo que son las necesidades y lo que son los recursos. Si yo les dijera que eso es un problema que no tiene solución, creo que ameritaría que mi papá, el escocés Adam Smith, se levantara de la tumba y me llenara el traste de patadas. Porque claramente sí existe solución, es la propiedad privada, el sistema de precios, la economía libre de mercado, que es lo que nos brinda la mejor solución frente a ese problema de necesidades infinitas y recursos escasos. Sin embargo, eso no es lo que le gusta al político casta. El político casta le gusta la garra del Estado, la nefasta redistribución del ingreso, que siempre en el medio, como decía Bastiat, están las porosas manos de los políticos y siempre se les cae algo en el medio, para el lado propio, no para el lado de otro, ¿no? Y en ese sentido, ustedes lo que tienen es que, primero, que la idea de la justicia social es súper injusta, porque implica un trato desigual frente a la ley que está precedido además por un robo. Es robarle a alguien para dárselo a otro, y eso implica también un trato desigual frente a la ley. Por lo tanto, es una aberración conceptualmente, pero al mismo tiempo, la contracara de eso no, porque están hablando por teléfono mientras que estoy poniendo. No debería haber ocurrido, pero bueno, es una falta de respeto. Entonces, frente a esa situación, eso se manifiesta como desequilibrio fiscal. Ese desequilibrio fiscal se puede financiar de tres maneras. La primera que suele utilizar el político casta es la deuda. Básicamente la deuda es profundamente inmoral, porque la deuda son impuestos futuros. Y básicamente los impuestos futuros quiere decir que la fiesta de las generaciones presentes ya estamos cargando a los que no votan, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a gente que todavía no nació. Y aún así Argentina, a pesar de esa inmoralidad, se ha convertido en un desfolteador serial, que de hecho es el máximo desfolteador de la historia moderna. Por otra parte, cuando ya no hay más forma de financiarse en los mercados de deuda, se recurre a la emisión monetaria. La emisión monetaria también es deuda del Banco Central. Y en ese sentido, la diferencia es que no paga interés, algunas, otras sí, las del ICSI, pero en ese sentido ustedes lo que tienen es que al aumentar la cantidad de dinero, eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga y que todos los precios en unidades monetarias suben. Y en ese sentido Argentina destrozó 5 signos monetarios, le quitó 13-0 a la moneda, podría quitarle 2 más y vamos camino a quitarle un tercero. En ese sentido nos han estafado recurrentemente con el impuesto inflacionario, porque básicamente el problema radica en que es una estafa también. O sea, piensen en la situación en la cual yo tuviera acá una fotocopiadora, perdón que te toca el borde de la fotocopiadora, y empiezo a falsificar dinero, que yo les quisiera comprar su teléfono, su cámara, su silla, su suéter. ¿Alguien lo aceptaría? Nadie lo aceptaría, porque sabrían que los estoy estafando. Y ahora si yo les pongo una bazuca en la cabeza, lo van a aceptar, pero no deja de ser un robo. O sea, por más que sea legal, porque se llama curso forzoso, no deja de ser ilegítimo, no deja de ser un delito. Y después que nos terminan de estafar violentamente con eso, la última alternativa a la que recurren los políticos es subirnos los impuestos. Y de hecho es tan grande la presión fiscal en Argentina que hoy estamos prácticamente imposibilitados de crecer como consecuencia de la presión fiscal, porque es imposible hacer negocios en Argentina.
Por lo tanto, es imposible que el sector privado se expanda, es imposible generar riqueza, generar puestos de trabajo, y consecuentemente eso es lo que hace que cada día nos estanquemos más, que los salarios en dólares sean cada vez más bajos y que nuestros hijos la única alternativa que tienen es o irse del país o dedicarse a la droga o al delito. Por lo tanto, en ese sentido, eso también explica mucho de la decadencia que estamos viviendo. En contraposición a ese modelo decadente, lo que nosotros estamos proponiendo es el modelo de la libertad. Y el modelo de la libertad se basa básicamente en la definición del liberalismo de nuestro máximo referente de todos los tiempos de las ideas de la libertad, que es Alberto Venegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal. Esto es muy importante, estos dos elementos, porque hacen al funcionamiento del sistema económico. Porque si yo le quiero comprar el celular a Ricardo, bueno, digamos, esa transacción en la cual yo le voy a transferir dinero a cambio de ese celular, implícitamente tiene que el dinero que yo estoy aportando es legítimo, me lo gané yo con mi laburo, y que el teléfono es de Ricardo, si no eso no sería precio. Y el precio es un mecanismo de transmisión de información, y con esa información va a haber agentes que quieran ser compradores, otros que sean vendedores, y cuando la demanda excede a la oferta los precios suben y en el caso opuesto caen. Por lo tanto, eso es un mecanismo sumamente importante, y por eso es tan importante que el Estado no esté en el medio. Justamente porque lo que hace el Estado es distorsionar esa señal de precios. Y al distorsionar la señal de precios, la consecuencia es que el deterioro de la economía se hace más evidente, y cuanto más intervención peor está. Otra de las instituciones muy importantes es la libre competencia, entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social. Entonces, básicamente en este esquema, solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y no por nada aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución del ingreso está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Y dado el formato de la distribución del ingreso, acá nota técnica, que lleva la forma de una log normal, chi cuadrado, donde el valor mediano está por debajo de la media, el decil más bajo del país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio. Por lo tanto, quiere decir que está muchísimo mejor que el 80-90% de la población del país reprimido. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, hay 50 veces menos de pobres en el formato extremo, y además la gente vive más, vive un 25% más. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a proponer es este cambio de 180 grados, de volver a abrazar las ideas de la libertad, ya que si no lo hacemos, muy pronto vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Pero la parte buena es que hay salida, que hay solución, que nosotros mismos la hemos aplicado en el siglo XIX, que hay ejemplos exitosos como el Irlanda, para citar unos más recientes, y que por ende Argentina tiene futuro, pero ese futuro existe solamente si ese futuro es liberal. Muchísimas gracias y viva la libertad. Y el medio al que representa, por favor.
Buenos días, diputado. Jorge Araní, para el programa político Detonados a través de la Rock and Pop. Para los que ya venimos reunando varias décadas de política y hemos pasado por distintos periodos presidenciales, usted, si nos puede comentar en qué se diferencia su propuesta de dolarizar la economía y la propuesta de Patricia Bullrich de una economía bimonetaria como la de Perú y Uruguay. Muchas gracias. Bueno, la diferencia es sustancial, en especial en el arranque. Vos llevas muchos años de controles de capitales, muchos años de déficit fiscal financiado con emisión de dinero. Eso en economía genera un efecto que se llama, en inglés es money overhang. La traducción al español no es literal, pero es lo que quiere decir, es sobrante monetario. En general, cuando vos te encontrás con situaciones como esa, eso en Argentina pasó en el 59 y pasó en el 75, cuando vos abrís, lo que tenés es un salto inflacionario muy importante. Básicamente en esos dos casos la inflación se multiplicó por 6. El primero pasó de 20 a 120 y el segundo de 30 a 180. Hoy los desequilibrios que tiene Argentina en el plano monetario son peores que los que tenías en la previa del Rodrigazo, lo cual imagínate que el Rodrigazo implicó multiplicar la inflación por 6 y esta es la parte más complicada, la cantidad de pobres por 5. Entonces, si vos multiplicás por 6 te vas a 600 de inflación, suponiendo que ese ejercicio fuera estable, que no lo es, y ahora voy a explicar por qué no lo es. Y al mismo tiempo no podrías multiplicar por 5 la cantidad de pobres, no te da la matemática, por decirlo de alguna manera, con lo cual la contracara es que tendrías un estallido social. Para complicar más la cosa todavía, la relación de pasivos remunerados que hoy tiene el Banco Central respecto a la base, o sea, el ELIX contra base, hoy estás en niveles superiores a lo que tenías en el primer trimestre de 1989, es decir, la previa de la hiperinflación. Por lo tanto, si vos abrís el mercado y no tenés una estrategia para retirar toda esa cantidad sobrante de pesos, lo que vos vas a tener es un cambio de portafolio que te va a disparar una hiper. Y, digamos, y no solo que te va a generar el problema del disparo de la hiper, sino que te va a quedar una parte de la población operando en moneda extranjera y el 80%, que va a ser más o menos el 20%, y el 80% en pesos. Entonces vas a generar un problema de distribución del ingreso feroz, mientras que a un pequeño grupo le va a ir muy bien y a otro grupo, digamos, le va a ir muy, muy mal. Ese es básicamente la otra alternativa, que es lo que nosotros proponemos, que es, en general se lo llama dolarización, nosotros hablamos de competencia de moneda. Lo que sucede es que los argentinos ya eligieron el dólar como moneda, y entonces lo más probable es que usemos el dólar para liquidar el Banco Central. Ahí es muy interesante porque vos te permite encapsular el problema de la hiper. Básicamente porque cuando vos vas a dolarizar, lo llamamos así porque lo podría hacer con euro, lo podría hacer con yen, lo podría hacer con libra, me da lo mismo la moneda. Básicamente lo que vos estás haciendo es rescatar esa deuda del Banco Central. Las LELIQs y las bases monetarias es deuda y vos tenés activos para rescatar esa deuda. Entonces, al vos rescatar esos instrumentos, por ejemplo, si yo fuera una empresa y te digo, te voy a pagar la deuda, te la voy a rescatar, ¿no? O sea, ¿esa deuda vale más o vale menos? Vale más. Por ende, quiere decir que la moneda valdría más. ¿Qué quiere decir? Que vos le estás bajando la tasa de inflación. Entonces, al rescatarla, vos te evitás la hiper y los trastornos de la hiper. Y lo podés hacer, que ahí también yo veo que muchos analistas, no sé por si lo hacen por ignorancia o por mala fe, cuando hablan del tipo de cambio y esas cosas.
la verdad que el tipo de cambio que le vas a hacer es al del mercado, porque si no, no tiene sentido. Entonces la pregunta es, cuando ustedes miran sus ingresos en dólares, que se hacen trampa jugando al solitario y creen que su ingreso está en dólares es al tipo de cambio oficial, o cuando ustedes calculan sus ingresos en dólares, por ejemplo, para irse de vacaciones al exterior, piensan en el tipo de cambio paralelo que es al que hay. Entonces, por eso eso es una gran mentira que dicen, y después las cuentas que hacen también demuestran que hay mala intención, ya sea desde el cómputo de las reservas, a ignorar el hecho que el Banco Central es acreedor del Estado Nacional en 75.000 millones de dólares. Ok, digamos, hoy esos títulos cotizan poco, pero aún con lo poco que cotizan sería el equivalente de 25.000 millones de dólares. Más lo que tengas de RIM, o sea, reservas internacionales neta y DEX, que no los vas a necesitar más, porque ya dolarizaste, tenés cerca de 30.000 millones de dólares. Y del otro lado, rescatar la base monetaria, las LELIQ cuesta 33.000 millones de dólares, o sea que estamos a un pasito, o sea, dolarizar es factible, y lo más importante es que nos van a dejar de robar con el impuesto inflacionario. Muchas gracias por la pregunta. Soy Gabriel Melea de CCC Noticias. Quería consultarle sobre qué ve a futuro, al próximo futuro, hasta antes del cambio de gobierno, sobre la economía de Argentina, y si tiene que haber un ajuste, ¿quién tiene que hacerlo? ¿Este gobierno o el próximo? Es excelente la perdón, porque en el fondo lo que estás preguntando es si tenemos políticos estadistas, ¿no? Si vos tuvieras un estadista, tendrías que hacer los ajustes ahora y dejar las manos libres para el próximo gobierno. Pero no estamos frente al caso de estadistas, estamos frente al caso ya sea tanto de un lado como del otro, porque recordemos que cuando Cambiemos tuvo que hacer esto, tampoco lo hizo, ¿no? Digo, la CUNSA hizo el reperfinamiento, que es una forma de defoltear, pero sin decir que defolteó, ¿no? Lo hizo con toda la deuda del peso. Vos cuando no pagás la tasa en tiempo y el capital en tiempo y forma, eso es un default. Y lo reprogramó y se lo tiró al próximo gobierno. Este gobierno va a hacer lo mismo. Básicamente lo que hay que siempre comprender es que estos muchachos son políticos profesionales y lo único que les interesa es retener el poder. Entonces, no van a hacer lo que la economía necesita. Van a hacer todo lo necesario para tener la mayor cantidad de poder posible. Y eso implica endeudarse o hacer lo que fuera con tal de tirar la pelota para adelante y que le caiga a otro. No por el hecho de decir que le caiga al otro per se, sino que caiga en el otro gobierno, aun cuando pudiera ser el mismo partido el de gobierno. Porque ¿sabes qué es lo que importa? No si estalla la crisis o no, importa si estalla después de las elecciones, porque una vez que estalla, ya están en el poder, no les importa, o sea, lograron el objetivo. La vida se lleva mejor en el poder que sin el poder. Esa es la lógica. Y entonces lo que vos vas a ver es que yo no creo que hagan ningún ajuste, no van a tomar ninguna medida seria. Lo único que van a tratar es de conseguir deuda para estirar la mecha y que explote, digo, después de la elección. O sea, si es posible llevarnos hasta el último día para que explote después de la elección. Total, después ya una vez ¿Tiene una explosión después de la elección? Mira, la explosión va a ocurrir de todas maneras. Porque digo, los niveles de desequilibrio macroeconómico son enormes. Pensá que el déficit fiscal de nación más el cuasi fiscal, hoy estamos en 12,5% del PBI. Para tener un orden de magnitudes, el Rodrigazo estalló con 14 en el año 75, la tablita cambiaria en el 81 estalló con 11,
la hiperinflación de Alfonsín estalló con 8 y la convertibilidad con 7. Por lo tanto, 12,5 es un número de extremado peligro. El cuándo, digamos, eso es imposible saberlo. Lo dice alguien que se hizo famoso con un modelo de crisis y balanza de pago de primera generación que determina el modelo de crisis. Pero eso también lo expliqué cuando pasó eso, que en realidad el modelo es, te da una pauta de si los tiempos se aceleran o se alejan de la crisis. La verdad que está todo dado para que nos peguemos la piña, pero este gobierno va a tratar de resistir como sea, va a reventar a garrotazos a quien quiera comprar un dólar, aun cuando eso implique hundir el nivel de actividad, de empleo y destruir los salarios reales, haciendo explotar la cantidad de pobres e indigentes. Pero, digo, claramente, frente al escenario de sinceramiento cambiario, digo, ese escenario espantoso es infinitamente mejor que el del sinceramiento de la mano, ¿no? Pero tarde o temprano, Dios lo vas a tener. Perdón por no poder determinar el momento de la crisis. Te voy a decir algo. Si lo supiera, no te lo diría, porque lo estaría tradeando, ¿no? Gracias, Gabriel. Hola, Javier. Buen día. José Romero Silva, del 8. Tengo dos preguntas. La primera tiene, si pueden responder las dos claramente. La primera tiene que ver con los resultados de ayer en La Rioja, en Misiones y en Jujuy. Si siente que estas primeras batallas acá en esta zona noroeste son batallas perdidas, como algunos han apuntado. Y lo segundo, y en ese sentido, con los resultados en estas tres provincias, ¿qué espera para la provincia de Tucumán? Y también preguntarle por estas últimas publicaciones donde apuntan a que usted tiene una granja de trolls que se ocupan de atacar a sus críticos. Muchas gracias. Bueno, respecto a los resultados, nosotros no creemos que ha sido un mal resultado. Martín sacó 16% de los votos, o sea que lejos de ser un mal resultado. De hecho, venía de la anterior, siendo una elección para diputados provinciales, había sacado menos de la mitad de estos votos. Por lo tanto, tener un crecimiento de estas características frente a una ejecutiva, cuando en realidad vos los grandes crecimientos los tenés en las legislativas, te diría que es un número muy importante. Y la verdad es que con un trabajo de 3 meses, a mí me parece que Martín hizo un excelente trabajo. Felicito a mi querido amigo Martín Menem por dar esa pelea que la han dado tan dignamente y que han tenido que lidiar con algunas cosas sucias de la política, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que además hay un efecto cierto, digo, si lo negamos sería tonto, digo, que por algo desdoblan las elecciones. Es decir, está claro que buscan el hecho de quebrar la posibilidad de traccionar, pero bueno, tratamos de suplirlo apoyando a nuestros candidatos. Así fue como apoyé a Martín y ahora estoy apoyando a Ricardo y tratando de ayudar y que, digamos, que comprendan que Ricardo es un aliado y que quiere las cosas que nosotros queremos para la Argentina y que nosotros nos sentimos representados por Ricardo acá en Tucumán, porque básicamente todos los que estén a favor, ¿sí?, de tener las cuentas fiscales en orden, de bajar impuestos, achicar el Estado, promover la libertad, generar comercio y ser estrictos en temas de seguridad, que el país es un baño de sangre, la verdad que ese es un modelo, digamos, que para nosotros es el modelo correcto. Así es que, a pesar, digamos, de estas trampas que hacen y de estos artilugios para escapar, evitar las asociaciones, nosotros, por eso es que estamos acá, hemos apoyado fuertemente a Martín y ahora tengo el placer de estar aquí con Ricardo para justamente
que la gente comprenda que votar a Ricardo también es votarme a mí. Así que... Y respecto a lo de la granja de trolls, bueno, eso es una publicación de un periodista adicto a la pauta de la caja amarilla, que vive desprestigiando y escribiendo notas ensuciando a nuestro espacio. De hecho, cuando vos lees la nota, digamos, el título dice una cosa y después te das cuenta que todos los restantes políticos son el problema y no nosotros. Donde más claro se puede ver, por ejemplo, es, fíjate el dinero que gastan en publicidad en redes, digamos, no sé, tipos como Larreta, como Lustó, digamos, como Vidal, como Bullrich, o sea, digo, gastan fortunas de dinero y sin embargo nosotros no gastamos nada en redes. De hecho, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sistemáticamente agreden nuestras redes justamente para que no podamos llegar a la gente. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar algo, les sale bastante mal. Porque hay algo que no entienden, que no se puede comprar. Es decir, así como cierto personaje siniestro tiene que pagar $50.000 para que le hagan notas y le pregunten lo que él quiere, nosotros cuando vamos a los lugares nos llaman porque generamos rating. Y no solo eso, sino que además nosotros generamos equivalente a rating por las redes. Y en el último mes, desde nuestras distintas cuentas, ¿sí?, que nosotros reconocemos como seguidores, ¿sí?, o sea, ya sea las mías, o las, digamos, de seguidores que, digamos, por ejemplo, digamos, acá, digamos, tenés un seguidor, digamos, que lo hace todo a pulmón, o sea, no tiene guerrita de o chicos que, digamos, desde sus cuentas de YouTube o que las pueden monetizar y viven de monetizar eso, pero hay algo que no entienden, que es el mercado. Y la contracara de eso, lo que no se dan cuenta, es que nosotros en los últimos 30 días, por ejemplo, con estas cuentas, digamos, que somos nosotros, así como los ves, o sea, generamos el equivalente a 580 puntos de rating. O sea, entonces... nada, debe ser uno de esos ensobrados vividores de la pauta que están nerviosos porque saben que si soy presidente les corto la pauta. Bueno. Última pregunta. Javier, Lalo Cardoso, Canal 5, Antena 8, bienvenido a Tucumán. Javier, dos preguntas en una. Primero, lo que importa en el norte son las economías regionales. Tucumán tiene azúcar, Tucumán tiene soja, Tucumán tiene limón. ¿Cómo dentro de ese programa? No, del azúcar y limón lo sé desde hace mucho tiempo. Dentro de ese programa de gobierno. Era un niño. Era un niño. Dentro de ese programa de gobierno. Este era importante, no me daba bola. Me daba bola, hermano. Perdón que lo diga, pero tenía sentido, yo era un pibito. Javier, dentro de esa... Retomo, dentro de ese programa de gobierno como candidato para incentivar las economías regionales, ¿cuál es el objetivo? Y segundo, una breve, planes sociales, ¿qué va a pasar si sos presidente? Bien, son dos temas distintos. Primero, yo como liberal, hay una norma que dice don't pick the winners, o sea, no elegís los ganadores.
Lo que nosotros estamos proponiendo son reformas para que sea viable hacer negocios en la Argentina. Entonces, si vos, por ejemplo, eliminás la brecha cambiaria, todos los negocios de exportación prosperan. Porque pensá que a vos de ahí te queda la mitad, sino bajar impuestos hace que los negocios prosperen. Entonces, todo el conjunto de reformas que nosotros estamos planteando, en especial para lo que son las reformas de primera generación, que tienen que ver con la reforma del Estado, que es baja de gasto público, baja de impuestos, eliminación de regulaciones, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante para no vulnerar derechos y abrir la economía en un marco de estabilidad monetaria. Eso lo que hace es que los negocios puedan prosperar. No los tengo que elegir yo no soy un iluminado, yo no soy un ser omnisciente, omnipresente y omnipotente como para determinar quién tiene que ganar o quién tiene que perder. Eso lo va a hacer la propia gente eligiendo o no los productos. Lo que vos tenés que hacer es crear las condiciones para que vos puedas producir. Y si sos alguien que sirve al prójimo con un bien de mejor calidad y un mejor precio, vas a ser exitoso, y si no lo haces vas a quebrar. Pero no tiene que ser elegido, digamos, por el gobernante eso, porque de vuelta eso Hayek lo expresó en un libro de 1988, su último libro, se llama La fatal arrogancia. Y eso también está vinculado con otros trabajos de Hayek que tiene que ver con el uso del conocimiento en la sociedad, y aunque vos no podés tener toda esa información que es necesaria para hacer eso. Porque si vos lo pudieras hacer, el socialismo hubiera funcionado, y sin embargo el socialismo siempre fracasó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y para imponerlo tuvieron que asesinar a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, en ese sentido, no hay, te diría casi no hay discusión. Y además te digo algo, además genera corrupción. Digo, ¿querés un ejemplo notable de corrupción, de elegir ganadores? ¿O acaso no elegir ganadores y perdedores cuando vos decidís tener un tipo de cambio oficial en el cual solo acceden los amigos y hay un tipo de cambio paralelo en el que van todos los argentinos de bien? ¿Acaso, digo, eso no es una forma de estafa? ¿No es una forma de estafa hacer que los exportadores liquiden al dólar ridículo del oficial para que esos dólares se los lleven los amigos, en especial los políticos, o los amigos de los políticos, o los que hacen negocio con los políticos? O sea, es profundamente inmoral. O sea, entonces, lo que hay que comprender es que no es función, desde mi punto de vista, del que gobierna, del que lidera el proyecto, estar eligiendo ganadores y perdedores. Porque eso es discrecional y además, de vuelta, implicaría ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, estar a la altura del creador. La verdad que eso no podemos. Pero tenemos herramientas que nos permiten generar buenos resultados, que es justamente el modelo de la libertad. Y lo segundo, perdón, que también es... gracias. Es muy importante lo de los planes sociales. Nosotros hablamos de los planes sociales para la reforma de segunda generación. Nosotros creemos que, dada la reforma de primera generación que describí recién, se va a generar un proceso de mucho crecimiento económico, al menos así lo marca la evidencia empírica. Por lo menos podremos estar creciendo durante 15 años a tasas muy fuertes, más recomposiciones de precios relativos en favor de los salarios, más un aumento, digamos, del empleo, porque pensá que hoy tenés 8 millones de personas afuera del sistema, con lo cual pasaríamos de 6 a 14 millones, y además lo que crezca la población, y además también lo que tiene que ver con el aumento de la PEA, porque eso va a suceder, y eso te va a abrir las puertas a la reforma de segunda generación, que tiene que ver con corregir el problema del sistema previsional sin vulnerar derechos, reformar la planta del Estado con retiros voluntarios,
y la eliminación de planes sociales porque la gente los abandona, que son de segunda generación estas reformas. En esa cuestión, para llegar a esa situación, nosotros estamos diseñando un ministerio. Nosotros vamos a eliminar varios ministerios, vamos a ir a 8, o sea, vamos a hacer una reforma profunda. Nos vamos a quedar con economía, con relaciones exteriores, con infraestructura, capital humano, seguridad, defensa, Ministerio del Interior y Justicia. Salud y educación, ¿no? Ahora va. En el Ministerio del Capital Humano se va a absorber, se va a diseñar en términos de niñez, de salud, educación y trabajo. ¿Para qué? Porque, por ejemplo, es clave cuando los niños nacen, hasta los 3 años es cuando forman el cerebro. Si vos no le das contención a aquellos que están fuera del sistema, tenés un problema grande hacia el largo plazo porque no termina de formar la masa cerebral. Eso, digo claramente, lo tenés que ligar con salud. O sea, porque el capital humano tiene 2 dimensiones, por decirlo de alguna manera. Una dimensión de primera generación que tiene que ver con que comas y que estés saludable. Y la otra tiene que ver con la educación y con tu productividad y con tu educación dentro del trabajo. Entonces, vos no podés educarte, vos no podés estudiar si vos no estás ni bien alimentado o no estás bien formado físicamente. Por eso también es un ministerio que es muy duro, ¿no? Porque, y eso después vas a poder ligarlo después con el trabajo, pero los resultados no los vas a ver hoy. Ese es un ministerio que va a trabajar mucho en hacer reformas invisibles y que solamente la vas a poder ver de 10, 15 años después. Ahora, digo, que es el tipo de reformas que nunca se encargan en Argentina, porque soy de que nosotros estamos dispuestos a sembrar las semillas de un árbol que quizás no nos dé la sombra a nosotros, pero que sí va a ser de mucha utilidad para nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones, para que puedan volver a ver una Argentina potencia. Muchísimas gracias.